Familia, mis hermanos, bienvenidos a un episodio más de un podcast de hombre a hombre. Muchas gracias por seguir escuchando de este podcast, de esta segunda mitad de la quinta temporada, Man Up Edition, de la mano del padre JP García, que aquí me está acompañando. Pater. Saludos, qué emoción estar aquí otra vez y seguir con nuestra gira que está siendo espectacular. Ha sido una gira de verdad que nos ha marcado muchísimo. Creo que no esperábamos ni los frutos, ni de verdad todas las lecciones que han venido, no solo de lo que se desarrolla en el podcast, sino de verdad de lo que hemos recibido de parte del público, de parte de ti que nos estás escuchando. Y bueno, siempre se inicia dando y recordando nuestras redes sociales. Te recordamos seguirnos como @unpodcast, @Instituto Man Up. Y ahora sí podemos ir comenzando y contarte en dónde estamos. Fuera del aire, yo estaba diciendo que esta era mi localidad, una localidad que se lleva a mi corazón. Cuidado. Sí, por eso me corregí. Por eso logré hacer el freno a tiempo, porque si no ahorita arde Troya o arde México, no sé cuál de las dos. A ver, para mí la localidad en donde me encuentro hoy creo que hace un reflejo perfecto de lo que se va a tratar este episodio. Creo que no es casualidad que el episodio que vamos a hablar hoy de esa hermandad masculina haya sido en este lugar que se ha llevado a mi corazón durante ya tantos años. Tengo amigos que de verdad me adoptaron y que genuinamente yo los molesto, que se convirtieron en mis Airbnbs y proxenetas porque me venden por todos lados para dar charlas aquí en Querétaro. Pero por el otro lado también se han convertido en mi familia, en mis hermanos, en de verdad... Pienso en México, es más, me detiene migración y siempre doy la misma dirección aquí en Querétaro. No importa en dónde esté, la gente piensa que estoy aquí. Y entonces, para que la gente sepa en dónde estamos, porque todas las audiencias han pegado ese grito al público. Vamos a decirlo una vez y espero que grites a todo pulmón, porque de verdad yo siento este lugar como si estuviese lleno. Y entonces, queremos dar la bienvenida a este episodio que estamos grabando en Querétaro. Y que lo escuche el público presente. Ok, entramos en materia entonces, ¿sí? Vámonos. Ok, entonces, vamos a comenzar hablando de este temazo que es sobre la hermandad masculina o pandilla de machistas, vamos a decirlo así. ¿Será que genuinamente es necesario en una comunidad encontrar, ¿sí?, grupos de hombres exclusivamente de hombres, y cuál es la verdadera razón, lo que viene detrás? ¿Será que existe una razón que sobrepasa la construcción social? ¿Será que ya estamos en un momento histórico en donde todos los grupos deberían de ser completamente mixtos? Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar discutiendo justamente el día de hoy. En redes sociales estuvo circulando un video haciendo esta invitación a la gente a venir aquí a esta plática, y poníamos como antecedente una sentencia que ocurrió en Estados Unidos en donde pues justamente la corte sentencia a esta agrupación de hombres por no aceptar mujeres. Era una agrupación, no vamos a decir el nombre porque esto no es publicidad, pero una agrupación que se dedicaba a hacer labor social, en el cual las esposas no podían pertenecer al grupo como tal, sino que eran catalogadas como las esposas. Y luego viene una denuncia en el cual pues, se gana a favor de la demandante, en donde a partir de ese momento todo este movimiento internacional estaba obligado a que las mujeres podían entrar a esta organización. Y entonces viene justamente esta duda, ¿no? ¿Será que nos estamos perdiendo de algo a raíz de esto? Sí, estabas hablando y estaba pensando en una plática que organicé allá en donde trabajo en Satélite hace un año o algo así, que se llama Papá no es desechable, ¿no? Y yo quería que vinieran solo papás. Y yo me acuerdo la cantidad de mamás que me escribieron pidiendo participar de la plática. Y yo decía, no, o sea, es solo para papás. Y algunas se enojaban, otras querían entrar a toda fuerza, o sea, y yo les decía, mira, yo entiendo las ganas que tienen de entender esto, pero entiendan también que si tú haces una convocatoria mixta, sobre todo en temas pedagógicos, cuando estás dentro de un contexto de una escuela, ¿no? La típica plática de escuela de padres, ¿quién viene? La mamá. Y vienen 80 mamás y vienen 3 papás. No, y si tú no creas cosas específicas solo para hombres, si tú no los convocas y dices, oye, esto es solo para ti, quiero que estés, ven tú,
pues muchas veces ellos no se sienten interpelados, ¿no? Entonces yo creo que se vale hacer esa pregunta en el inicio de este nuestro episodio, hacernos esa pregunta, o sea, ¿es lícito, es bueno, es necesario? ¿Por qué sí, por qué no? O cómo es que llegamos también a la problemática del hombre que se da cuenta que no tiene esa comunidad de hombres a su alrededor que es tan fundamental para su desarrollo y que siempre ha sido parte constitutiva de la experiencia masculina a lo largo de todas las civilizaciones. Y entonces cuando miramos la sociedad de hoy vemos, pues, no, creo que también en algún momento lo hemos hablado, ese tema del individualismo, la fragmentación, ¿no? De una sociedad que nos ha hecho cada vez más obsesionados por la libertad, por mis derechos, por mis espacios, y que nos ha hecho también perder el vínculo, perder el sentido de comunidad, perder bueno, simplemente pensar, ¿no? Cuando tal vez muchos de nosotros vamos al pueblo del abuelo o de la abuela, pues nosotros conocemos los vecinos, o ellos conocen a la gente, el nombre del dueño del súper que está en la esquina, y mi vecino de enfrente, y el hijo que está enfermo de la amiga de no sé qué, de la parroquia, de lo que sea. Y nosotros vivimos en grandes edificios donde a lo mejor habita más gente que el pueblo de mis abuelos, y muchas veces no conocemos ni el nombre de nuestro vecino. Es una sociedad que está fragmentada, está rota, tanto a nivel de comunidad como a nivel de la célula madre de la comunidad, que es la familia. ¿Y eso qué ha creado? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es el impacto que ha tenido para el hombre? El hombre se ha visto aislado, se ha entendido como una cosa sola, no necesaria, no vinculada, no dependiente. No también, también se priva de esos vínculos de aprendizaje. Ahorita vamos a hablar de todo lo que la comunidad aporta. Pero yo creo que sí hay una problemática que cada vez más nos vamos dando cuenta de la necesidad de abordarla. Desde la salud mental del hombre, que hemos hablado muchísimo en esta temporada, una salud mental que se ve enferma, que se ve lastimada, justamente porque no tiene lo que es propio de una comunidad que le hace también ese estímulo, ese levantarse, ese luchar. Así que eso es un gran tema y a veces con la intención, incluso buena, entre comillas, de que todo sea para todos, de que todo sea inclusivo, de que todos estemos en todo, de que todo sea igualitario, que no estoy diciendo que sea necesariamente malo, pero perdemos de vista la aportación específica que hace una comunidad para hombres en cada una de sus etapas de la vida. Pater, me hace bastante sentido. Y la verdad es que me llama mucho la atención cómo, a pesar que el tema se trata de hermandad o de hablar de esta bolita de hombres o de hablar de esta bolita de amigos, hayamos comenzado con que comienza todo desde la fractura familiar. Y creo que aquí es en donde, pues sí, o sea, si nos partimos desde argumentos sociológicos y nos damos cuenta cómo estábamos distribuidos en tribus y esa repartición de masculinidad que se vivía, ¿sí? Lo hemos hablado en otros episodios, el cómo pues esta idea de familia nuclear no existía antes. Cuando nosotros hablamos, y a ver, o sea, el término familia nuclear probablemente habrá venido desde hace como 125 años, ¿no? O sea, es algo muy reciente cuando comienza esa migración a ciudades o esta migración a espacios mucho más poblados, porque antes, pues bueno, en esta distribución en los campos, ¿no? En donde estamos, ya sea, por ejemplo, los kibbutz, donde están las distintas tribus, ¿no? Como que comenzamos a ver que el círculo que rodea al niño supera solo esa figura paternal, sino que existen otros agentes que también forman parte de ese vínculo de iniciación masculina, ¿no? Háblese del abuelo, de los tíos, de los primos, ¿no? De esta comunidad o este segundo grado que supera la familia nuclear, que el hecho de que se dedicasen a las mismas actividades, ¿sí? Hacía que constantemente compartieran tiempo juntos. Y de ahí es en donde también viene, ¿no? Esta conferencia de masculinidad uno con el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Se fragmenta esta parte, se saca no solo al hombre, sino a los hombres del componente familiar y de las tribus. Los metemos entonces en sociedades mucho más apretadas, si lo queremos ver así, en ciudades. Despersonalizadas. Y pues vemos entonces aquí la crisis de este niño que también requiere de esta búsqueda de otros hombres, ¿no? De hecho, Michael Gurian te habla de 3 tribus. Perdón, ahí me tuve que meter porque después el padre cita 1000 libros y entonces yo me quedo como el que no leí nada. Entonces, de una vez me meto a la referencia de literatura. No, pues bueno, Michael Gurian en The Wonder of Boys justamente él habla que en la sociedad actual, o sea, tomando en cuenta que ahorita, pues sí, ya es una realidad que vivimos en ciudades cosmopolitas despersonalizadas, ¿qué es lo que deberíamos de buscar para poderle brindar a esos niños, ¿sí? Las tribus que ellos necesitan?
Y este autor te habla justamente que tú requieres de 3 tribus. La primera, pues obviamente es la tribu central, que es, pues sí, tu familia nuclear y los agregados. La segunda tribu, y que justamente él va haciendo como un análisis sociológico de distintas culturas, y me encanta que cita la cultura latina. Sí, o sea, estamos hablando de un psicólogo gringo que de repente él habla de cómo en Latinoamérica le damos tanto valor, por ejemplo, a los padrinos, a los famosos tíos que son los papás de tus mejores amigos, que toda la vida les has dicho tíos, y que al final ellos también asumen cierto rol, vamos a decirle no solo paternal, sino nuevamente arquetípicamente hablando del chamán, ¿no? Como ciertos roles de iniciación que también se requiere. Y luego se va al tercer círculo, que ya es la educación, y en qué círculos recreativos, educativos estás metiendo a tus hijos varones para poderse desarrollar. Sí, sí, justo. O sea, yo creo que en esa fragmentación de la sociedad y de la familia, y ese fenómeno toca tanto al hombre como a la mujer, hemos puesto una expectativa sobre nuestros padres, papá y mamá, que supera por completo la expectativa que cualquier ser humano tenía en las civilizaciones previas. Porque hoy día, como nos aislamos y no vivimos en comunidad, yo espero que mi padre y mi madre suplan o sacien o subsanen necesidades emocionales a un nivel global absoluto que es imposible. O sea, ningún ser humano, ninguna pareja humana puede salir al encuentro de todas esas necesidades. Antes, y yo creo que aquí el libro, o sea, todo el tema de los arquetipos que hemos comentado bastante en la primera parte de esta temporada, aquí de los libros de Moore y Gillette, o sea, si tú piensas en cualquiera de los arquetipos, ¿no? Vas a pensar en una función comunitaria, en una relación de gente que está a tu alrededor, que está ejerciendo ese papel en la comunidad para que tú puedas vivir los procesos de iniciación. Lo que María Calvo habla mucho en Paternidad Robada o en Masculinidad, la masculinidad robada, va a ser de ese proceso de anulación o sea, una disminución de la importancia de la figura paterna, que va a suceder tal vez, aplicando la teoría de Gurian, en ese tercer nivel. O sea, Gurian dice que justamente ese círculo más nuclear y el más externo a veces están en choque, ¿no? Porque los principios que tu familia te dan no siempre están perfectamente alineados con la sociedad. Y esa tensión es parte del desarrollo. Pero lo que hemos vivido hoy, y eso es otro ingrediente esencial de ese análisis de la crisis en esa primera etapa de este episodio que estamos haciendo, es el aspecto de las ideologías. Las ideologías, a través de las instituciones sociales, muchas veces lo que han hecho es aniquilar la importancia de sea del desarrollo masculino, sea de la masculinidad, sea de la comunidad masculina. ¿Por qué? Porque yo estaba terminando un podcast hoy en la mañana, justamente que él decía eso. O sea, yo crecí en un ambiente escolar que decía que simplemente por ser hombre yo tenía un problema. Lo que comentábamos el otro día terminando un episodio de un testimonio de una persona que se me acercó, ¿no? O sea, estamos patologizando cosas que no son patológicas, simplemente corresponden al ser hombre. Y entonces ese deseo de comunidad masculina no lo podemos patologizar, no podemos decir, no, vamos a socializar al hombre solo con mujeres o sin hombres o con menos hombres, para que así él aprenda cosas y que sea más empático, que sea más tranquilo, que sea más pacífico, entonces que no haya guerra, que no haya competencia, que no haya pelea. Claro, aquí los huecos de los temas que estamos hablando son muy grandes porque todos los episodios anteriores hemos profundizado en esto, y no quiere decir que la mujer no tenga aportaciones específicas maravillosas que tiene que hacer en la vida del hombre, y que hay cosas que hemos ganado en ese proceso en las últimas décadas. Pero también ha habido una decadencia o sea, lo que... ¿Cómo se llama? Aquí claro, hay una afectación. Una afectación. Aquí el libro del complejo de Telémaco, él va a hablar eso, ese Máximo Recalcati va a hablar de la muerte simbólica del padre en la sociedad. O sea, el padre ya no es una figura aspiracional. Y por lo tanto, eso va a tener ese impacto en el hombre que ya no quiere aspirar a ser hombre, y además se encuentra en una sociedad donde no hay modelos de masculinidad. Todas esas cosas que él encontraría en una comunidad. Ahora, está súper interesante eso, y lo hemos hablado en tantos episodios, en qué momento de tu vida bajaste a tu papá de ese pedestal, pero antropológicamente hablando igual lo sigues buscando. Sí. O sea, sí, como que inconscientemente hablando, por más que tu papá salga de esta figura de admiración y que, lo hemos hablado, ¿no?, merece estar ahí, ¿sí? Hay una parte inconsciente tuya que lo va a seguir buscando en otros hombres, ¿no? Es parte como de esta naturaleza. Ahora, creo que también otra parte de las problemáticas, Pater, es, y nuevamente, de la mano de las ideologías, es el pensar
que existe o que no existe una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al desarrollo en conjunto. Sí. Sí. En tantos niveles, ¿no? La diferencia, híjole, desde la corporeidad, la psicología, el cerebro, las interacciones, su presencia en la familia, su presencia en la sociedad, sus aportaciones específicas. O sea, es que justamente lo que el proceso de ideología actual nos ha hecho perder por completo el sentido de la ciencia y de la verdad. Y entonces, muchas veces la creación científica incluso, o sea, tú vas a leer revistas muy famosas a nivel científico y tú dices, esto está sirviendo a una ideología, esto no es una búsqueda de la verdad. Y entonces la propuesta esa de que no existe diferencia hombre-mujer, lo que nos ha hecho hacer es, bueno, entonces que los deportes sean mixtos, que la escuela da igual si hay un estilo pedagógico masculino o un estilo femenino, da igual si el niño crece solo con una pareja de hombres, con una pareja de mujeres, o solo con un hombre o solo con una mujer, todo da igual, o sea, no existe una aportación específica. Y claro que nuestros hombres están resintiendo eso. Sí, totalmente. Y creo que, a ver, otra cosa es que intentamos atacar únicamente desde el lado occidental, ¿no? O atacamos que este famoso patriarcado o separación es únicamente una construcción social que se hace solo de nuestro lado pues del mundo, ¿no? Ahora, algo interesante, y yo lo veo un poquito como anécdota, yo hace 2 años tuve la oportunidad de ir a Tailandia con mi hermana. Y tuvimos el chance de ir como a distintos templos budistas, ¿no? Obviamente desde un plano cultural y el llegar y pues ver un poquito cómo era que funcionaba la vida por allá, ¿no? Porque aparentemente ahorita somos un supermercado de creencias en donde rescatamos del budismo esto, donde rescatamos del hinduismo esto, donde rescatamos del yoga esto y hacemos un collage de creencias personales que creemos pues que son las correctas a nuestro modo de ver. Y entonces me llamó mucho la atención, ¿no? El que dentro de la misma religión budista existen templos en donde no pueden acceder mujeres. Y justamente me quedé pensando así como, pues está como un poquito interesante cómo la cultura New Age y todo este mundo te está vendiendo que el budismo y todo este rollo no es machista, ¿no? O es totalmente inclusivo y paz y amor, pero cuando llegas a ciertos lugares en donde se te prohíbe el ingreso, perdón, pero yo no veo a una activista grabando que no le están dejando entrar al templo, ¿no? O bueno, te vas a otras religiones, vámonos a una religión musulmana, ¿sí? En donde existen también lugares en donde hay hasta una división para rezar, ¿no? O sea, las mujeres no están mezcladas con los hombres en los rezos, ¿no? Entonces, como que es bastante interesante el verlo también desde este punto, ¿no? O sea, la cultura, la historia, la misma sociología, los pueblos originarios tienen también un porqué. Existe también esta división. Sí, justo. Yo creo que estos ejemplos de esas religiones que mantienen un entendimiento de la realidad muy arraigado en la antigüedad, como que nos abren dos posibles interpretaciones, tal vez un polo positivo y otro polo negativo. El polo positivo es que ellos tienen muy clara la necesidad de espacios separados, la necesidad de ambientes de desarrollo específicos del mundo masculino y del mundo femenino, y como eso respeta a un anhelo del corazón, pero también a lo que conocemos hoy desde la neurociencia hasta, qué sé yo, la constitución del cuerpo y la interacción social. Y eso es positivo. Pero eso puede llegar a tener un lado sombrío, ¿no? Que es justamente un lado donde la diferencia se vuelve opresión, donde la diferencia se vuelve también una diferencia de dignidad. Y lo que nosotros hemos construido en el Occidente, gracias a nuestras raíces judío-cristianas, y la filosofía que ha nacido de la mano de esos valores éticos, ¿no? Lo que Ratzinger llamaba de los 3 capitales del Occidente, que eran Atenas, Jerusalén y Roma, ¿no? Esas 3 capitales que han fundado el Occidente nos han hecho también ser capaces de ahí brotar un árbol en ese jardín que es el árbol de la dignidad, donde la igualdad, se predica la igualdad de la dignidad del hombre y de la mujer. Entonces aquí para nada cuando hablamos de esa separación estamos diciendo que eso se refiere que hay una dignidad por encima del otro, que hay una competencia, que es lo que hemos odiado y declarado guerra en cada uno de los episodios. Para nosotros la palabra clave siempre es la complementariedad. Así que es posible caer en una sombra de esa división, pero también hay que ser honestos con nuestra historia occidental y decir, por algún motivo los derechos humanos nacieron en el Occidente. Por algún motivo la preocupación por incluir a la mujer en la sociedad nacieron en el Occidente. Por algún motivo nosotros estamos defendiendo ese valor de la persona por encima de cualquier cosa en el Occidente. O sea, se respeta una lógica histórica también, histórica cultural,
con las raíces filosóficas religiosas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, nada, o sea, como que es importante rescatar esa comprensión de la separación, pero moderarla con ese toque racional que la sociedad poco a poco ha estado desarrollando y ganando conciencia. Me hace muchísimo sentido hablar justamente de esta tradición, ¿no? Y de cómo lo hemos hablado también en otros episodios. Cuando nosotros hablamos de tradiciones, hablamos también de esas sabidurías colectivas, ¿sí? De este inconsciente colectivo que también forma parte, ¿no? de toda la formación como hombres y como mujeres. Y creo que el padre también, y para el público que nos está escuchando, creo que tenemos que ser muy claros también con el objetivo de esta charla, ¿no? Porque lo que menos quisiésemos es que después de este episodio, o si estás escuchando este episodio ahorita, decidieras detenerlo y decir, pinche episodio machista, está diciendo que las mujeres tenemos que estar segregadas de los hombres. Creo que es al revés. Las mujeres todos en la cocina, sí, y el hombre en la política. O sea, no es eso, evidentemente. Como que creo que vale mucho la pena aclararlo y volver a ser muy claros con esto, porque por más que nosotros hablemos de, claro, de las repercusiones que ha tenido esta división o de que no se nos ha permitido tener espacios únicamente para hombres como en otras culturas todavía permanecen, no significa justamente que el tesoro de tu feminidad no sea valorado y necesario para el hombre. Simplemente el mensaje toral que este podcast quiere en este episodio en particular es hablar que también necesitamos de ciertos espacios sagrados para nosotros como hombres, ¿no? Y que creo que justamente ese es el componente que vale la pena también el resaltar, ¿no? Existen muchas culturas en las cuales justamente esos espacios de hombres traen una connotación que no solo es por un desarrollo social, o sea, estoy pensando en pueblos originarios que no es como que digan, es que la neurociencia nos está diciendo que tenemos que desarrollarnos de tal manera, sino que le dan hasta tal punto un catálogo de sagrado, un catálogo de verdad, una necesidad tan espiritual, el hecho que el hombre deba tener estos espacios entre ellos, ¿sí? Y lo vemos hasta por las mismas iniciaciones, pero ahorita nos vamos a meter al por qué es necesario la tribu, ¿sí? A mí me viene una pregunta, Pater, que creo que valdría la pena también hablar, porque sé que también en este podcast pueden aparecer oyentes que nos digan, pues yo toda la vida he tenido más amigas mujeres que hombres. ¿Será que eso me está haciendo menos hombre? ¿O será que, nuevamente, ¿no? Aquí hay una premisa entonces machista, porque yo no es que me sienta menos hombre por más que tenga mucho más amigas mujeres o que me desarrolle con más mujeres en mi familia? ¿Será que me hace menos hombre o qué está pasando aquí? De hecho, alguna vez una persona muy conflictuada, un hombre muy conflictuado se me acercó y dijo, pero es que yo aprendo, me siento mucho más inspirado como persona por mi mamá que por mi papá. O sea, hay cosas que no quiero imitar de mi papá y hay muchas cosas que quiero imitar de mi mamá. O sea, hay que recordar una y otra vez que cuando estamos hablando aquí siempre estamos hablando en términos generales para, digamos, la mayoría y la mayoría de lo que hemos estudiado nosotros. O sea, no es una mayoría que nos hemos inventado, ¿no? Entonces, tengo una facilidad de tratar más con mujeres que con hombres, mi grupo más íntimo son amigas, no tengo un grupo de amigos, estoy mal, soy menos hombre, o sea, no necesariamente, ¿no? O sea, la respuesta no es tan matemática, uno tiene que analizarse a sí mismo. Lo que sí sabemos es que hay un proceso de desarrollo de la masculinidad que pasa, en la mayoría de los casos, y de manera muy profunda, en la interacción masculina. O sea, la mujer descubre quién es, de una manera, o sea, casi conectándose con su interioridad, porque su cuerpo, la ciclicidad de su experiencia femenina, su fertilidad, su capacidad de ser madre, todo eso le dan a ella una identidad muy intrínseca, le nace desde adentro. El hombre va a descubrir su sentido de vida, su propósito, mucho más en la interacción, en el hacia afuera, en lo que yo aporto a los demás, en cómo yo vivo en la sociedad y en la familia. Y también se va a desarrollar en ese reto, en esa validación de la tribu, de los otros hombres que le van a llevar a la casa, que le van a pasar por procesos de iniciación. O sea, todo eso él va a ganar en la interacción a su alrededor. Entonces, no pasa nada si tu mayoría de grupos son amigas, si tienes una facilidad, tal vez incluso una inteligencia emocional muy desarrollada. Lo que sí es importante es pensar si estás siendo el hombre, uno, que quieres ser, de un cierto modo, es un criterio bastante subjetivo, pero puede servir, o también puede quedarse corto, pero tal vez el hombre que sabe usar su fuerza para amar, ¿no? Que es algo que hemos insistido mucho, o sea, que tiene algo que sabe aportar
su masculinidad, su energía, toda su capacidad de servicio y acción por el bien del prójimo y de la sociedad. O sea, y eso puede venir por caminos muy diferentes, pero generalmente hay dimensiones de esa versión óptima del héroe que solo se dan en el contacto con otros hombres. Este podcast está hecho también para ventanearnos y contar temas personales. Creo que más allá de solo el bombardeo informativo y académico que damos, creo que también la magia que ha tenido en estos 5 años ha sido el atrevernos a desnudarnos también con ciertas cosas. Y ahorita, justamente ahorita que lo estaba mencionando, padre, yo fui uno de esos niños. Es más, yo creo que durante toda mi adolescencia, por lo menos yo siempre me consideré un hombre de pocos amigos hombres y de muchas amigas mujeres. Me relacionaba mucho más en un ámbito artístico, me relacionaba mucho más en un ámbito pues pues yo qué sé, ¿no? Clubes de debate, oratoria, actuación, como que mucho en un plano intelectual, y me costaba mucho conectar con mis amigos en el colegio porque nunca fui un chavo de jugar fútbol, nunca fui un chavo de como mucho deporte grupal, por más que ahorita como adulto pues ha cambiado un poquito ese twist. Y creo que de las pocas interacciones que yo tuve en algún momento con hombres fue de pequeño cuando hice karate. O sea, yo hice karate hasta mis 16 años, pero creo que una de las historias que a mí más me marcó, y lo hablamos en un momento, creo que en un episodio fuera del aire, fue en un examen de cinta negra en donde mi sensei lo escuché decir a una mamá que yo iba a perder en contra de su hijo. Y se me vino mi mundo abajo. Y la poca conexión que yo tenía con hombres en ese deporte se fue al caño, ¿no? Y en el colegio igual. Entonces, como que ahorita viéndolo desde los libros, desde la sociología, desde la antropología, desde la misma neurociencia, y lo veo hasta cierto punto reconciliador en mi historia, el voltear a ver a ese huipe de colegio que tal vez no se sentía que podía formar parte de un grupo de hombres, el voltear a ver a ese huipe que no se sentía necesariamente masculino ni que pertenecía porque no jugaba fútbol, porque en todo caso si jugaba era voleibol o algún otro deporte que no implicara pues ese tipo de contacto, ese huipe artístico, ese huipe pues que tal vez tenía un lado como más accesible a su sensibilidad, y pensar que está a sus 32 años hablando en un podcast de masculinidad, lo veo, es que hasta sanador, porque para esas personas que tal vez con mucho miedo a pensar que no pueden relacionarse con hombres porque no se sienten dignos, porque no se sienten lo suficiente, porque sienten que no existe una forma de conectar, quiero contarte que sí. Quiero contarte desde esa historia personal que ese huipe que pensaba que no podía tener amigos hombres, hoy tengo 80,000 amigos hombres que, aceptando mi historia, aceptando mi realidad y verdaderamente trabajándome en mi masculinidad, me pude dar cuenta que era posible esta restauración. Y en esa restauración, dato chistoso, voy a volver a mencionar los red flags. Trío de estúpidos, los amo, ¿sí? Tengo mis amigos en Guatemala que somos los Red Flags RC, así se llama nuestro equipo de fútbol, ¿sí? Ahora Luis Pedro juega en un equipo de fútbol. O sea, como que empiezo a ver también hasta unos cambios internos, pero hasta por lo mismo, porque de verdad entendí el vínculo y el valor que tenían mis amigos, incluso en aquellas actividades que a mí no necesariamente me llenaban, pero que después generaron un vínculo tan fuerte como amigos, que pues ni modo, toca jugar aunque seamos malos. Es que por eso esa pregunta es tan interesante, ese tema de que, ¿y qué pasa si yo tengo puras amigas mujeres, no? Porque yo creo que, como muchos de los temas que hemos tomado y analizado en este podcast, necesitan matizar. Una pregunta que yo haría a esa persona es, o sea, no partiendo desde que eso está mal, pero simplemente para entender qué está pasando ahí, es de que, ¿pero tienes miedo de relacionarte con hombres? ¿Te sientes invalidado por otros hombres? ¿Por qué se da ese fenómeno? O incluso, ¿qué es lo que esas amigas esperan de ti? Porque a lo mejor eres el único hombre del grupo, pero ellas te ponen sobre tus hombros una expectativa masculina también, de que, ay, ven, acompáñanos en la fiesta, de que protégenos, ayúdanos a ir al coche en la noche, de que, ¿sabes? De que, o te avisan de que ya llegué a mi casa. O sea, como que al final de cuentas, sigues siendo el hombre del grupo. O sea, entonces como que hay muchos matices que hay que entender ahí. Pero yo creo que ese tema de la validación masculina, que se da justamente en esa interacción del grupo, es clave, es fundamental. Porque si tú estás huyendo del grupo masculino por miedo,
eso no te va a llevar a ningún lugar bueno. O sea, puedes hacerte menso, puedes fingir que no, pero la necesidad innata que hay dentro de ti de pertenecer y la necesidad de tu masculinidad de ser validada por otro hombre va a gritar eventualmente. Te va a pedir de que, oye, lánzate a la cancha. Es lo que, o sea, analizando los típicos momentos donde, ¿no? Boys will be boys, de que están juntos y hacen cualquier mensada, cualquier tontería y se retan de que se asaltar un muro, que si quien tire el balón más lejos y no miden las consecuencias de incluso de lastimarse. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la dinámica? Es de que más vale lastimarme que quedar fuera. O sea, el ostracismo es un miedo tremendamente radicado en nuestra constitución neuropsicológica. O sea, la testosterona no solo regula la intensidad de la fuerza y el deseo sexual, también está conectada con la vinculación de la manada. Porque nuestro cerebro se construyó de tal manera que él sabe que si estamos aislados nos morimos. O sea, no podemos avanzar solos. Si yo no aprendo a cazar en grupo, mi probabilidad de sobrevivir en la tribu es menor. Si yo no aprendo a protegernos en grupo, mi probabilidad de sobrevivir es inferior. Entonces yo necesito vincularme, necesito desarrollar esa pertenencia. Y eso me hace pensar muchísimo en cómo los otros hombres a veces, o sea, como que de repente sale la expresión de que yo confío tanto en este cuate que yo iría a la guerra con él, ¿no? O sea, yo iría a cualquier lado con él, o sea, apostaría a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es solo ejecutamos una tarea bien juntos, pero el ejecutar esa tarea bien juntos, que ha generado una competitividad entre nosotros para mejorarnos por el servicio del otro, ha creado, por consecuencia, una confianza, ha creado una regulación emocional, ha creado una intimidad. Cosa que yo creo que para todo nuestro público femenino que nos escucha, puede ser muy revelador de decir, o sea, ¿por qué esa manada, ese grupo, esa tribu es necesaria? Es que por más que estén jugando fútbol, por más que estén jugando boliche, por más que estén hablando de cualquier mensada, la confianza que se está construyendo es parte esencial de su regulación emocional. Porque justamente cuando vemos a la propuesta ideológica de la socialización femenina del hombre, como para decir es que si quitamos los hombres modelos, si no los socializamos en manada, van a ser menos violentos, ¿no? Vamos a reducir su testosterona. ¿Qué es lo que ha pasado después de décadas de esa propuesta y ese intento? Pues los suicidios, las depresiones, ¿no? O sea, toda la violencia masculina ha subido. Curiosamente, la empatía, la regulación emocional, el hombre también lo aprende de otros hombres. Y la empatía masculina se traduce a protección masculina. Lo hablábamos en Guadalajara también, ¿no? El considerar que justamente esos vínculos que se desarrollan entre hombres no necesariamente son iguales a los de las mujeres. Sí, es más, el término mejores amigos en el hombre no existe en el niño. Estás hablando, o sea, no es mi mejor amigo. Estás hablando que de verdad el hombre necesita de estas manadas grandes para poder encontrar esa misión que hay detrás. Y honestamente a mí me da mucha risa, Pater, porque ahorita que estaba describiendo la dinámica de ese hombre en el grupo de mujeres, es que era yo. O sea, era, si Wipe va a tal fiesta, pueden ir todas las niñas. Entonces, por supuesto que hasta te conviertes en el aliado de tus cuates porque te dicen, tengo que pasar por ganarme a Wipe para que él entonces me presente a la niña, ¿no? Entonces, pues también te vas entrando un poquito en esa dinámica, pero creo que hay todavía mucha tela por como desenmarañar y nos hemos metido ahorita a esta segunda parte de la grabación que es ¿por qué necesitamos una tribu? ¿Sí? ¿Por qué es tan necesario? Y ahorita el Pater pues justamente estaba hablando de todas estas características que se desarrollan en esa amistad, ¿no? El tema de la protección, el tema de la misma lealtad, el tema pues también del desarrollo hasta neuronal, ¿no? Y vemos cómo también existe, ¿no? Un incremento en la testosterona del hombre justamente cuando está en estas actividades en grupo, porque pues históricamente hablando, pues el salir a matar y el salir a cazar era necesario, ¿no? Para la supervivencia. Y entonces, creo que viéndolo también desde el lado de la complementariedad con la mujer y desde lo que estábamos hablando de René Cochard, ¿no? de este psiquiatra francés y neuropsicólogo, ¿no? Él te habla justamente cómo en esa complementariedad con la mujer, cuando existe un vínculo tan fuerte con la niña, ¿sí? Y no le vamos a decir que se reduce la testosterona como tal, pero sí se reduce esta necesidad de asumir riesgos. ¿Sí? Como que hace sentido, y por lo menos a mí me hacía mucho sentido, el que como que mientras más niñas estaba, menos ganas me daba o menos me atraía
el pertenecer a un grupo de hombres. Y creo que lo más triste de todo es que el anhelo sí estaba, Pater. Simplemente yo generé también una máscara en donde me las llevaba como de superioridad intelectual o superioridad moral, y yo no necesito jugar este juego de albañiles, que es patear una pelota. A mí mándenme a debatir, ¿no? Y generalmente lo que hay detrás es mucho miedo. Es una necesidad muy profunda de sentirte parte de, y que hace todavía más sentido cuando viene con todo este respaldo que estamos aportando el día de hoy en el podcast. El libro de las 12 reglas de Jordan Peterson empieza con un excursus enorme sobre los cangrejos, ¿no? Y algo que él comenta ahí, hablando de la neurobiología de la evolución, que se me hace súper interesante, él dice, la continuidad de la evolución es bestial, porque en la lucha por poder de los cangrejos, cuando uno pierde, su cerebro básicamente se disuelve y tiene que, o sea, su sistema, no sé cómo decirlo, nervioso, no sé si sería técnicamente correcto decir eso, pero bueno, lo que equivaldría al cerebro se disuelve y tiene que volver a constituirse, porque la derrota es tan fuerte, ¿no?, que todo el cableado interior de este animal se tiene que hacer. Y él dice justamente lo que pasa en un proceso depresivo. Ahora, ¿por qué traigo esta colación? Porque el miedo del hombre de entrar en una comunidad donde puede ser invalidado, por eso se explica. O sea, es que, claro que el precio es alto, pero la alternativa no es mejor. O sea, el aislarme de la comunidad para sentirme superior, porque aquí yo tengo una inteligencia emocional enorme y soy locutivamente desarrollado, etc., pero no me expongo a la cancha de una invalidación, de un fracaso, de un eres menos, tienes que aprender más, la competitividad, me va a hacer una persona poco resiliente. Sabemos que la resiliencia está íntimamente conectada con la pedagogía masculina, sea la que desarrollamos de pares, sea evidentemente de la jerarquía. O sea, ese fracaso que la vida te va a ofrecer muchas veces va a requerir una persona sólida que es capaz de recibir un no, que es recibir un no eres suficiente y aún así levantarse. Y eso es tan verdadero para las mujeres como para los hombres. O sea, las mujeres necesitan tanto un papá como los hombres. ¿Sí? Y es eso lo que queremos, o sea, un hombre que ha aprendido a ser hombre en el ambiente adecuado, en esa comunidad de hombres virtuosos, que ha aprendido las mejores características que eso le puede ofrecer, para que él después use su masculinidad al servicio de la sociedad y de manera específica de su familia y la educación de sus hijos. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿por qué es esencial esa comunidad? ¿No? Lo que yo pienso, unas cuantas cosas que no vamos a tener tiempo de desentrañarlas todas porque lo hemos hecho en otros episodios, entonces ni modo, amigos de aquí de Querétaro, tienen que escuchar el resto de la temporada. Esto es una trampa. Eso era una trampa, exactamente. Pero yo pienso, uno, cosa esencial que viene de la tribu, de la comunidad de hombres, la iniciación. Ese grupo de hombres te enseña qué significa ser niño y qué significa ser hombre. Y te pone metas, te pone retos que pasan por la invalidación, como también pasan por el reconocimiento. Ya estás listo, ya tienes algo que aportar a la sociedad. O sea, recordemos, y lo hemos desentrañado en otro lado, como la iniciación no es solo un ritual aleatorio donde chamanes se visten con máscaras. También tiene virtudes, habilidades físicas que tú tienes que adquirir para pasar el test de la iniciación. Y eso es fundamental. O sea, el grupo de hombres lo va a estar haciendo constantemente, desde quién escupe más lejos hasta quién le llega a la niña más guapa. O sea, siempre van a haber retos en esa interacción masculina. Y creo que más allá de solo, porque nuevamente en otros episodios hemos hablado de esta competitividad, esa misma competencia que se desarrolla entre hombres también genera otro tipo de vínculos, como lo es el tener reglas del juego, ¿no? O sea, el hombre por naturaleza desde chiquito, desde que juega, ¿sí?, tiene reglas muy sentadas, ¿no? De qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y si no se cumple, se detiene el juego. Exacto. ¿No? Y los buenos de los malos, ¿no? O sea, como que el código moral está muy adscrito en el hombre. O sea, desde chiquito juega a criminosos y, o sea, villanos y héroes, y indios y cowboys. O sea, como que hay siempre esa lucha del bien y del mal donde tenemos que salvar el mundo. Eso no es solo una invención de Hollywood. O sea, eso es algo que nos nace muy naturalmente. Y eso también va a ser vivido ahí. Él está aprendiendo a crear estructura en el caos del mundo y a crear eficacia en la interacción social. Porque entonces, si nosotros somos los héroes y tenemos que vencer a los villanos, ¿cómo trabajamos juntos para hacer eso? O
sea, todo eso no es simplemente una invención de papá y mamá tradicionalistas. O sea, no, eso es necesidad antropológica que hemos heredado de manera absolutamente inconsciente de nuestros ancestros, porque ellos es como si nos dejaran una herencia diciendo, oye, si hacen esas cosas, tiene más probabilidad de que la vida salga bien. Claro. No, y ahí también tenemos que agregar ese componente, porque justo estábamos hablando de el juego del villano y el héroe. Aquí entra perfectamente toda esta teoría psicológica masculina del rough and tumble, ¿no? Los famosos juegos de luchitas que primero se tienen en un momento con papá, que es para justamente desarrollar todo el vínculo y que papá también sienta reglas para poder jugar con él, pero que también luego se ven presentadas en los círculos de amigos, ¿sí? En donde a la fecha, perdón, yo sé, soy un hombre de 32 años y a la fecha nos seguimos golpeando, pellizcando las chichis, jalando la lonja, pegándonos el golpe, dándonos el zape y de verdad es una muestra de cariño muy masculina, ¿no? O sea, es de verdad un vínculo que se genera también a raíz de este juego. Y eso justo también añade o contrarresta a la mentira de que el mundo afectivo lo aprendes de la mujer. O sea, claro que la mujer aporta muchísimo, o sea, claro que es fundamental en ese proceso, tal como el hombre, o sea, porque los dos son fundamentales. Y aquí no es quién gana, quién es más, quién es mejor, no, los dos son esenciales. Pero generalmente cuando hablamos de contacto físico o de empatía o de cariño o de inteligencia emocional, lo estamos hablando del mundo femenino y se nos va que el mundo masculino tiene también cosas muy específicas. O sea, esa luchita de papá e hijo, esa luchita de amigos, ese juego de villanos y héroes entre tu manada en la primaria, también es afectividad, también es regulación emocional, también me da miedo que el otro me puede dar un golpe, ¿cómo me controlo? ¿Cómo lo sobrepongo? ¿Sabes? O sea, todo eso es aprendizaje. De hecho, o sea, hay una línea muy famosa de la pedagogía. Se me fue ahora el nombre del pedagogo. Jean Piaget. Jean Piaget fue un experto de la pedagogía que desarrolló justamente cómo el juego tiene una dimensión de desarrollo antropológico mucho más allá del entretenimiento. O sea, si nos damos cuenta, ¿cómo educamos a los bebés? Jugando. ¿Cómo es que los niños se desarrollan? Jugando. Todo lo haces jugando. Entonces, el juego masculino, que tiene todos esos elementos que hemos estado hablando, también es fundamental para el desarrollo. Yo creo que hemos tocado, aquí como parte esencial o sea, ¿por qué queremos la tribu? Hemos tocado la iniciación, hemos tocado el tema de la competitividad, que es parte de una tríade que comentamos allá en el episodio de la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, que es la fuerza, la competitividad y la jerarquía. Como las tres fuerzas, las tres energías y dinámicas del desarrollo del hombre. Entonces, ese es el segundo paquete que pertenece a esa necesidad de la tribu. Y hay un tercer paquete, que es justamente el tema de las tres virtudes que caracterizan o que desarrollan al hombre, que lo llevan a su plenitud: la disciplina, el compromiso y la entrega. Y yo creo que esas tres virtudes también se dan de manera muy concreta en el grupo masculino. El grupo masculino te va a exigir disciplina, ¿no? O sea, estoy pensando en tu equipo qué sé yo, de corredores, ¿sabes? De runners o de bici, que tú dices, vamos a salir a las 5 de la mañana a rodar. Y eso te exige sobreponerte sobre tus tendencias, tu flojera, lo que sea. Va a exigir compromiso, porque el grupo va a querer que tú estés, ¿no? Es el típico que cuando se juntan le escribes de que, oye, ¿dónde estás? ¿Por qué no apareces? ¿Por qué ya no vienes? ¿Ya nos odias? ¿O qué? O sea, estás siempre con los demás. O sea, de que esa exigencia también de que vengas, de que estés, es doy una palabra y la cumplo. Puedo fiarme de ti. Y por último, la entrega, que es el sacrificio que yo soy capaz de hacer por el beneficio del grupo. Entonces, son demasiados elementos que se dan en la comunidad. Ahorita yo creo que la pobre audiencia debe estar queriendo así como intentar amarrar todo lo que estamos hablando. Fue demasiado, perdón. Otro de los elementos súper interesantes también es, y lo hablábamos, ¿no? En este desarrollo, es la asignación de tareas en el grupo. Sí. ¿Sí? La jerarquía. El papel justamente de la jerarquía también habla no solo de quién es el líder, sino cuáles son las tareas que cada uno tiene dentro del grupo y la rendición de cuentas que tienes con tus amigos. Y hablando de esto, porque a mí me encantaría pensar que todos los grupos de amigos son virtuosos. No es cierto, ¿sí? Creo que también tenemos que hablar de este lado sombrío, de esos grupos de amistades que por más que cumplan con todas las características antropológicas y psicológicas que tiene la tribu masculina,
no necesariamente vienen ni nacen de la virtud. Pongamos un ejemplo claro, las pandillas, ¿sí? O sea, ¿por qué los niños o por qué los jóvenes quieren pertenecer a una pandilla? Por más que sepamos que el resultado es negativo, por más que sepamos que las pandillas es un tema criminal, que ahí implica pues distintas comisiones de delitos, pero ¿por qué existe tanta necesidad del joven en este tipo de favelas o en este tipo de guetos? ¿Por qué quieren pertenecer a esto? Y creo que justamente nace nuevamente el que están buscando esta necesidad de pertenecer a un grupo, de ser protegido, de sentirse valiosos, de tener una tarea primordial de la cual sé que tengo que rendir cuentas después, ¿sí? Y también, pues, por supuesto, de ese vínculo paterno-filial que hasta cierto punto enfermizo también se vive adentro de la pandilla. Entonces, en el padrino, ¿no? Claro, y entonces parece que también es tan difícil el poder quebrantar este tipo de organizaciones criminales porque asumen hasta un rol o un contexto familiar para ellos. Es que todo lo que hemos hablado de la masculinidad, además de que tiene su lado sombrío, o sea, hagamos una analogía, ¿no? Si tú, papá, mamá, sociedad, institución educativa, no ofreces una educación, por ejemplo, sexual, ¿no? El niño no va a vivir su sexualidad. Obvio no, la va a vivir, la va a aprender de otra manera. La va a aprender donde no tiene que aprender, la va a aprender con trancazos, la va a aprender equivocándose, cometiendo errores a veces irreversibles. O sea, no puedes fingir que eso no está ahí. Si también lo mismo pasa aquí, si no enseñamos al hombre a crear esas comunidades, la importancia de esas comunidades, si no damos el espacio, también las herramientas intelectuales, conceptuales, si no ofrecemos, no sé, como instituciones o espacios sociales para que esto se dé, lo dejamos mucho más vulnerable, porque entonces se vuelve una presa fácil de esa pandilla, porque va a querer pertenecer, porque nadie le enseñó, porque llega y encuentra una jerarquía, encuentra un jefe, encuentra un padrino, encuentra una causa, una razón de ser, un propósito, una pertenencia. O sea, todo lo que su corazón está anhelando lo va a encontrar ahí, pero encausado para el mal. Y le agregaría, el alejarse de ese grupo sabe que conlleva morir. Uf, durísimo. Y que creo que, nuevamente, si lo vemos desde hasta un grupo virtuoso, creo que todos hemos experimentado ese duelo de ese amigo que perdimos que era valioso, ¿no? Y, o sea, como que hace mucho sentido también el por qué le aportamos tanto valor, ya sea a la pandilla o al grupo virtuoso de hombres al cual deberías de aspirar también tener. Sí, que creo que podemos entrar también un poquito ya a esta tercera parte de lo que queríamos desarrollar de este episodio, que es, no solo se trata de hablar de una comunidad de hombres, porque para eso tienes muchos, no solo se trata de hablar de tus clásicos amigos con los que te vas a ir a chupar el fin de semana, sino que genuinamente gran parte de la responsabilidad que tenemos como hombres también es encontrar grupos de hombres virtuosos que te saquen adelante y que te hagan ser un mejor hombre. Sí, 100%. O sea, en algún otro lado he mencionado que yo estoy convencido que la mejor terapia para un hombre es una comunidad de hombres virtuosos. O sea, no basta simplemente estar en grupo, no basta simplemente tener tu tribu. Tiene que ser gente que está aspirando a crecer, porque de lo contrario te van a hundir. O sea, había algún sabio antiguo, que ahora no me acuerdo quién era, decía, tú eres el promedio de tus amistades, ¿no? Sí, de tus 5 amigos más cercanos. Exacto, no puedes tener tú la pretensión de que mis amigos son todos unos borrachos, pero yo no tomo. Mis amigos son unos drogadictos, pero yo no. Los amigos son, no sé, unos adictos a la pornografía y yo no. O sea, no va a suceder, claro que no va a suceder. O sea, tú vas a ser el promedio de tus amigos, tú vas a ser uno más entre ellos. Así que yo creo que esa conversación también nos lleva a decir al hombre que nos está escuchando, o a lo mejor la mamá o la novia que ve la bolita de amigos, la tribu en la cual su hombre está injertado, y decir, oye, atención, a lo mejor sí va a implicar partirte el alma, sangrar, el salir de eso, pero necesitas buscar un grupo de hombres que te eleven, que te superen. A mí me hizo mucho ruido cuando escuché eso una vez, ¿no? O sea, cuando una niña está saliendo con un niño, analiza un poco su bolita de amigos, porque ellos son los que lo van a aconsejar en el momento de dificultad. ¡Qué fuerte! O sea, si ellos son los que van a aconsejar a mi futuro esposo, al padre de mis hijos, yo quiero que ellos sean muy fregones. O sea, no quiero que mi esposo, que mi pareja esté en cualquier lado. Entonces, claro que eso va a implicar un sacrificio, pero estamos hablando justamente de hombres audaces, no al hombre que simplemente va con el flujo de la vida. Claro, y más tomando en cuenta que este grupo de amigos va a formar
justo lo que hablábamos de Michael Gurian, va a formar esa segunda tribu que mi hijo va a ver. O sea, no solo es lo que va a ser mi esposo, es probablemente ellos van a ser los tíos. Los iniciadores, los chamanes de mi hijo. Exacto, o sea, es a dónde voy a llevar a mi futura generación a exponerse si el grupo de amigos de mi pareja no lo está haciendo no solo elevarse a él, sino que le va a enseñar también a mis hijos. Y ojo, obviamente no estamos hablando de que todas tus amistades son malas, pero creo que sí vale la pena. De hecho, hay un video, un reel que me salió de te conviene ser el tonto de tu grupo. Y justamente hablando de esto, ¿no? Te conviene a ti ser el tonto porque entonces significa que tienes amigos espectaculares de los cuales estás aprendiendo. ¿Sí? Pater, yo creo que podemos ir ahora metiéndonos un poquito ya a ir concluyendo este episodio, ¿sí? A estas últimas preguntas. Y es, ahora sí, ¿por qué necesitamos grupos de hombres? Esa parte creo que ya está resuelta. Viene la segunda, que es cómo se construye una comunidad de hombres. Porque sí, hablamos de un panorama espectacular, ¿no? Casi que todos quisiéramos decir, ok, hombres, necesitamos tener este grupo de cuates virtuosos. Pero ¿qué pasa con la audiencia? Y que me ha pasado de gente que me ha escrito en distintos estados de México o en distintos pueblos en donde me dicen, Wipe, ¿cómo chingados encuentro una comunidad de esas? Sí, sí. A ver, déjame regresar rapidito a la pregunta anterior porque aunque lo hemos hablado de varias maneras, siento que sintetizar la ayuda, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos de una tribu? Y aquí tengo en mis apuntes como que intenté hacer el proceso de síntesis de que esto va a ser caótico, vamos a hablar de un montón de cosas, pero que a la misma gente se lleve a una respuesta sintética. Y yo creo que hay 4 cosas fundamentales que uno saca de su tribu, o sea, ¿por qué la necesita? La identidad, o sea, yo descubro quién soy en esa interacción, un propósito que me trasciende, o sea, no soy solo yo y mi egoísmo y mis necesidades biológicas, sino que va mucho más allá al servicio de la tribu. El tercer lugar, la pertenencia, porque todos nosotros queremos ser parte de un grupo y ese grupo nos hace mejores personas. Y 4, es un camino de desarrollo. Entonces, esas son las 4 respuestas esenciales. O sea, voy a encontrar esas respuestas constitutivas. Y yo creo que incluso para hablar de la construcción, que es la pregunta que pusiste ahora en la mesa, de esa comunidad, justamente entender esos elementos es cómo construir esa comunidad. O sea, yo tengo que construir básicamente un propósito común. Hemos hablado muchas veces, los hombres no se relacionan como las mujeres, que son ojo con ojo, sino que hombro con hombro. Es decir, estamos mirando un propósito conjunto. Mis amigos del fútbol, mis amigos de la uni, mis amigos con los cuales yo hago algo juntos. Entonces, para crear un grupo, tengo que crear un propósito, una razón de ser. ¿Por qué somos un grupo? ¿Por qué somos un equipo? ¿Qué vamos a alcanzar juntos? Y ese propósito, cuanto más grande, trascendiente, sobrenatural, por así decirlo, sea mejor, porque entonces saca toda la fuerza de nuestro interior y de nuestra necesidad de superarnos. Yo creo que esa es la primera respuesta, cómo construir eso. La segunda es, tal vez va a sonar un poco demasiado pragmático, pero como que crear un reglamento. ¿Qué significa ese reglamento? ¿Con qué periodicidad nos vamos a encontrar? ¿Y cuáles son los roles que tenemos en este grupo? ¿Quién aporta qué cosa? Porque eso también me hace ser necesitado. Y me hace entender que la jerarquía no es un soy más que tú para explotarte, sino que la jerarquía es otra palabra para llamar equipo. Jerarquía y equipo son sinónimos. Es un grupo de gente que sirve a un propósito, donde si hay un líder es para servir al propósito. Claro, y que el resto también tiene roles para el servicio. Exacto, y que nos complementamos, porque eso es lo que quieres en un equipo. O sea, no quieres un equipo de fútbol con 11 porteros. O sea, quieres un portero, ¿no? O sea, necesitas gente que haga otras cosas. Entonces, yo creo que va por ahí, un propósito, un reglamento, y yo creo que, sí, yo creo que sobre todo esas 2 cosas son las que me ocurren, y tal vez ya una dimensión muy práctica de dónde nos vamos a ver, o justo, o sea que, una tercera cosa que yo me acordé que era la pertenencia. ¿Cómo crear pertenencia en ese grupo? Desde una camisa, un nombre chistoso, un lema, una pulserita. Yo creo que todos los hombres probablemente tenemos nombres de grupos de WhatsApp que nos daría vergüenza enseñarle a alguien más si no son tu grupo de amigos. Probablemente sí. Pero pensemos, por ejemplo, en la, no sé, toda la dimensión más allá de lo práctico, de lo pequeño, que es, por ejemplo, estar en un estadio de fútbol viendo un partido. Llevas una camisa, ¿no? Que es el de tu equipo.
te unes con la gente de tu equipo y de repente parece que el vato que nunca lo viste, pero trae la misma camisa que tú, cuando mete gol es tu mejor amigo, porque hay un propósito común que estamos alcanzando, ¿sí? Entonces, y hay un reglamento, o sea, hay una lógica de interacción, donde están los jugadores, estamos nosotros como la hincha, o sea, hay los más expertos, los que lideran incluso la hincha, o sea, todo eso es parte de una construcción, más bien de una armonía del grupo que va a generar pertenencia y que va a generar también un sentido de propósito. Claro, y que en ese propósito y esa lealtad que se desarrolla, se va a generar la empatía masculina, que es el querernos proteger como equipo, ¿sí? Y ahí viene entonces ese cuestionamiento y me encanta la frase para poder ir cerrando este episodio, de decir, la relación entre hombres no se hace ojo con ojo, sino que se hace de hombro a hombro. Entonces, un podcast de hombre a hombre te habla de relacionarte de hombro a hombro. Ok, sí, hablé mucha estupidez ahorita. ¿Puedo terminar con una cosa que quería mencionar? Que me estaba acordando, preparando este podcast, de una película que los que son... Bueno, si te acuerdas de esa película y tienes recuerdos de ella en tu infancia, probablemente tienes más de 30 años. Que es Saving Private Ryan. ¿Cuál? Saving Private Ryan. Ajá, sí. Película, Sí, sí. no. O sea, es una película bestial. Pero lo que estoy pensando es como toda la historia de la película es un grupo de hombres que va a rescatar a otro hombre. Yo creo que esa simbología queda perfecto para lo que estamos intentando transmitir y lo que queremos hoy. Sí sabe que puedo haber hablado de Toy Story también para que la generación lo entendiera, ¿no? Sí, pero es que Private Ryan marcó más mi infancia que Toy Story, yo creo. Pero qué fenómeno de interacción masculina que está presente, bueno, está presente en Toy Story, está presente en Band of Brothers, está presente en tantas películas que muestran ese grupo de hombres que se sacrifican uno por el otro, que se retan, que se entregan. O sea, dejemos de pensar en la bola de hombres solo como inútiles que van a chupar y empecemos a pensar también y a construir y ser esa comunidad de hombres que están salvando a otros hombres. Pater, qué rico el poder ir cerrando este lujo de episodio. Creo que teníamos un poquito de miedo de qué tan caótico iba a ser dar esta cantidad de información porque estamos haciendo referencia a muchos episodios de las temporadas. Si solo estás escuchando el episodio de Querétaro, déjame decirte que sí, en efecto fue una trampa. Tenés que ir a escuchar los episodios que hemos grabado en las otras ciudades porque todos están conectados como si fuesen capítulos de un libro. Entonces, vamos a ir cerrando este episodio, primero dándole las gracias a los distintos equipos que han hecho esto posible, principalmente pues al equipo de profesionistas de Reino Christi aquí en Querétaro. Queremos hacer también una mención a los distintos apostolados de hombres que si tú estás aquí en Querétaro o estás en México o te has sonado de repente estos equipos como lo son Braveheart, como lo es Echeomo, como lo es Frodom, que son nuestros 3 aliados, a eso se dedican justamente, a generar grupos de amigos, hombres virtuosos, que lo que buscan justamente es esto, ¿no? El sacar tu mejor versión, que el mundo está pidiendo a gritos que nazca. Entonces, luego de dar estos agradecimientos, viene una recomendación musical. Esta recomendación musical me la dio Isaac, un gran amigo de aquí de Querétaro y que está haciendo todo esto posible. Así que si juzgan la canción, se lo culpan a Isaac. Eso no es mi culpa, ¿sí? A Isaac le gusta la música country. Entonces, la canción musical, escúcheme, la canción que Isaac nos está recomendando y que en este podcast también lo vamos a hacer, es Sleeping on the Blacktop de Colter Wall. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego.